Continuamos pues con este relato que nos hace Gonzalo N. Santos en sus memorias. Ya a punto de estallar la revolución, señala que ya para esas fechas don Crisóforo Martel, cacique de Tampamolón, ya se había ido con su familia a radicar a la Ciudad de México, quizá presintiendo los acontecimientos, dejando de cacique en la presidencia municipal a un individuo rastrero y muy odiado en el pueblo de nombre Ranulfo Castro. El 19 de noviembre de 1910, como a las 2 de la mañana, se despertó su hermano Miguel diciéndole: «Te habla Toño». Así le decían a su hermano Pedro Antonio. Refiere Gonzalo que hacía frío y se levantó rápidamente. No usaba calcetines ni camiseta y sus zapatos eran de jalón. Tampoco usaba saco. Y fue a la sala donde estaban Samuel, Pedro Antonio y Miguel. Vio luz en la recámara de su padre, que estaba muy grave, pero que era muy terco y no permitía que nadie se quedara con él. Se sentaron y Pedro Antonio les dijo: «Tú, Mito», así le llamaban a Miguel, el diminutivo de Miguelito, «anda a ver al primo Mencho, Fulgencio, a Panchito y a Manuel». Se refería a sus primos los Santos y Santos, y no los mencionaba por edades sino por categorías. «Diles que vengan con sus caballos, que los dejen en casa de Chano», Luciano Santos, primo hermano de ellos, que nunca tomó las armas pero siempre estuvo ayudando en la revolución, y a quien Pedro Antonio había reconciliado con su hermano Samuel de un pleito a muerte. «Y que vengan a pie por la puerta de golpe. Y tú, Guajutz», así le decían a Gonzalo N. Santos, «vete a ver a Braulio», es decir, el primo de ellos de nombre Braulio M. Romero, «y dile que venga luego, porque nos vamos a la revolución, que en este momento va a estallar». Antes de salir me dijo Pedro Antonio: «Dile a papá a dónde te estoy mandando, y si te permite ir». Entonces Gonzalo entró a la recámara de su padre. Este estaba postrado y ardía en fiebre. Como no tenía puestos los gruesos anteojos que usaba, se le veían los ojos hundidos como una calavera. Su rostro lo tenía completamente amarillo y su barba y bigotes lacios y caídos. Semi-incorporado, tomó de la mano a Gonzalo N. Santos y le dijo: «Chalo, ha llegado el momento solemne de tumbar la dictadura de Porfirio Díaz o de morir. Nosotros los viejos lo aguantamos 35 años. Ustedes los jóvenes no tienen por qué soportarlo. Ve a llamar a Braulio y cuando regreses, agarra tu carabina y vete al pretil de la barda fuera de la casa. Y cuando los rurales porfiristas que están ahí afuera, junto con los lambuscos martelistas, se echen encima de la casa y traten de acabar con tus hermanos y con tus primos, tú también tírales». Refiere Gonzalo que se quedó estupefacto. Pero su padre le dijo: «Ándale, ve a llamar al Quile». Y Gonzalo salió como rayo por la puerta de golpe que estaba atrás del solar. Llegó a casa de su primo Braulio Romero, en la que solo vivía él. Estaban todas sus puertas cerradas y en el portal un catre de lona. Su primo estaba completamente vestido y despierto. La pistola fajada la tenía volteada encima de la barriga, la cartuchera completamente repleta de tiros 38 especial y al lado una corta carabina 44, que seguramente nada más tenía su carga de 12 cartuchos, pues no había ni cartuchera ni guerrillera. Al darle la noticia a su primo Braulio, este dijo: «¡Excelente!», y que le decía así, pues solía llamarle Excelente Primo, y luego después por abreviatura nada más Excelente. Después, en la Revolución, le llamó Pablo o Pablito con ironía, pues lo comparaba con un tal Pablo Ulloa, famoso bandido que hubo antes en la Huasteca. Entonces su primo le dijo: «Excelente, ¿qué andas haciendo a estas horas?». Serían como las 2:30 de la mañana aproximadamente.
Entonces Gonzalo le contestó: dice Toño que te vayas de inmediato porque ya va a estallar la revolución, y los rurales y los lambruscos están frente a la casa, en la plaza, es decir, como a 10 metros de donde estaba Pedro Antonio. Su primo Braulio se incorporó rápidamente y le quitó el morral a su caballo que estaba comiendo maíz. Le puso el freno, le apretó el cincho y le dijo: dile a Toño que ya no tiene caso que me meta a la casa grande, que lo espero en la loma alta, que me voy por la noria y nadie me va a sentir, que allá lo espero. Entonces le dije, menciona Gonzalo, que Mencho y los muchachos santos iban a venir por la casa de Chano. Y su primo Braulio le dijo: está bien, pero esas son otras calles y a mí me tienen que ver y sentir. Me van a echar mucha bala a mí solo y a boca de jarro. Bueno, le dijo Gonzalo, entonces ahí los esperas. Años después, comentando con Braulio este pasaje de sus vidas, Gonzalo hacía burla de él, diciendo que no hubo necesidad de ningún largo discurso para convencerlo de que se fuera a la revolución, que él estaba vestido y tenía el caballo ensillado, que todo lo que tuvo que hacer fue cambiarle el morral por el freno, montar y ¡viva la libertad! Él se reía de estos comentarios. Gonzalo regresó a su casa y ya para entonces estaban sus primos y como 6 o 7 hombres más entre caballerangos y mozos, 3 o 4 amigos de los ranchos, entre ellos Valente y Salazar. El levantamiento era para el día 20 de noviembre. Se suponía que Pedro Antonio iba a salir de día para el rancho de Santa Ana, donde se estaban concentrando los maderistas de la Huasteca, para de ahí volver a Tampamolón y ser la primera plaza en tomar. Pero el tal Castro dio aviso de la llegada a Tampamolón de Pedro Antonio al jefe político Federico Medina. Este lo comunicó a San Luis Potosí y de allá mandaron 100 rurales del 7º Cuerpo, que fueron los mismos que asesinaron después a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez. De estos rurales quedaron 75 en Tancahuitz, ahora Ciudad Santos, a la expectativa, y 25 al mando del teniente Llerena avanzaron a Tampamolón a capturar, si les era posible, a Pedro Antonio, a Samuel y a los demás comprometidos. El primero en sentir la presencia de los rurales en la plaza, que estaba empedrada, fue su padre, pues al estar tan grave, se encontraba sin poder dormir, agregando a su estado de salud seguramente la preocupación de que sus hijos se iban a jugar la vida el día 20. Él sabía que los acontecimientos se iban a precipitar. Gonzalo regresó a la casa grande y le dio cuenta a Pedro Antonio de su comitiva. Su hermano sonrió con benevolencia y le dijo: este Quile, refiriéndose a su primo Braulio, es muy matrero y hace bien. Ya lo han perseguido mucho los rurales y está muy ladino, pero ahí lo encontraremos. La loma alta estaba a solo 500 metros de la plaza. Como a las 4 de la mañana, entraron sus hermanos a despedirse de su padre, quien les dio la bendición. Ninguno de los dos se hincó. Samuel lo besó y salieron Pedro Antonio, Samuel, Mencho y los demás, aproximadamente en número de 14 o 15, sin hacer ruido, quedando parapetados en los pretiles de la piedra Manuel Santos y Santos, Panchito, que murió con grado de coronel y resultó en la revolución muy valiente y cruel, más bien dicho, feroz, Valente Salazar, muerto con grado de mayor, y algunos vaqueros armados, Miguel Santos, hermano de Gonzalo, y el mismo Gonzalo, quedaron al extremo derecho del pretil, como a 25 metros de ellos, todos en la oscurana. Sus hermanos y sus seguidores salieron a la calle y bajaron rumbo al arroyo de los arrieros, pero voltearon mucho antes de llegar buscando la loma alta, que era diametralmente opuesta. Los rurales sintieron ese movimiento y siguieron velozmente el ruido de los caballos de Pedro Antonio y su escolta. Pero se fueron de paso hasta Santa Anita, tiempo en que sus hermanos y su gente habían dado a la vez vuelta, pasando cerca de la plaza, en donde estaban los porfiristas del pueblo, y cuando no lo esperaban, recibieron una descarga graneada, que Miguel y Gonzalo supieron secundar desde los pretiles. En ese momento se oyó claramente a Samuel M. Santos
que gritó con voz sonora y estentórea: ¡Viva Francisco y Madero! A lo que todos contestaron: ¡Viva! ¡Muera Porfirio Díaz! ¡Muera! El tiroteo siguió y luego Pedro Antonio, con voz también grave y estentórea, gritó: ¡Abajo el mal gobierno! También se escuchó la voz alegre y cantarina de Fulgencio M. Santos: ¡Qué pitó el toro! ¡Uyuyuy! ¡Se va el toro y no lo mochan! Así relata Gonzalo que sus hermanos emprendieron veloz carrera. Los porfiristas se dispersaron, quedando en la plaza 6 o 7 heridos, entre ellos uno herido por Pedro Antonio, que se llamaba Porfirio Ramírez, alias Porfirio el Chingre. Y Gonzalo supo que había sido su hermano Antonio el que lo había herido, porque la herida que recibió en un brazo, el cual le quedó chueco toda su vida, fue con bala expansiva, y el único que llevaba un 30-30 de balas expansivas era su hermano Pedro Antonio. Asimismo, refiere Gonzalo que su primo Manuel Santos Alonso, hijo de su tío Rafael, hombre muy callado y valiente, estaba comprometido con su hermano Pedro Antonio para lanzarse a la revolución. Y que la casa de su tío Rafael estaba pared de por medio con la de Gonzalo y su familia. Sin embargo, cuando su tío se dio cuenta del movimiento y de que su hijo Manuel pretendía incorporarse con Pedro Antonio, lo encerró bajo llave en un cuarto y no lo dejó salir, por lo que en esa ocasión no pudo participar en la contienda. Sin embargo, Manuel Santos Alonso se incorporó después a la revolución, en la que militó hasta que murió, peleando contra los federales huertistas el día 1 de enero de 1914 frente al Ladero, Tamaulipas, bajo las órdenes de Samuel M. Santos en la brigada Lucio Blanco. En la loma alta estaba Braulio esperándolos. Parece que no tiró porque las balas de su carabina no alcanzaban a llegar, y además porque en tropel hacia donde él estaba iban los hermanos de Gonzalo y sus primos, y podía herirlos. Tal como había dicho, ahí fue donde se les incorporó. Gonzalo se presentó a su padre y le dijo: «Nada más 4 tiros usé de los 8 que tenía en mi carabina». A lo que su padre le contestó: «Sácale las 4 que te quedan, lávale bien el cañón con agua y recárgalo en esta esquina para que cuando entren los porfiristas la vean. Y los 4 cartuchos que te quedan, échalos debajo de la sal que comen las vacas de ordeña. Y los 4 cartuchos que te quedan, échalos debajo de la sal que comen las vacas de ordeña». Sin embargo, Gonzalo, en vez de cumplir sus órdenes, montó su caballo, llamado el Pincel, y a galope tendido alcanzó en loma alta a sus hermanos. Cuando entró a ver a su padre, aparte de las instrucciones dadas, su padre le dijo: «Pedro Antonio dejó los gemelos de campaña, a ver con quién se los mandas». Y ese fue el gran pretexto que tuvo Gonzalo para ir con sus hermanos, pues cuando los alcanzó, Pedro Antonio preguntó con alarma y sorpresa: «¿Qué le pasa, papá?». Y Gonzalo le contestó: «Nada, absolutamente nada». «Hombre, qué bueno que viniste, pues yo tenía esa gran preocupación». Y Gonzalo le dijo: «Nada le pasa y aquí te manda los anteojos de larga vista». Los recibió, se los colgó y le dijo: «¿Te vieron los porfiristas?». Y Gonzalo, mintiéndole, le dijo: «Sí, sí me vieron. Yo me quedo contigo y me voy a la revolución, porque si regreso me cuelgan». Ante esto, su hermano Samuel intervino y le dijo: «Tú no lo conoces. Este es capaz de tirarle un flechazo a Porfirio Díaz en el mismo Palacio Nacional con tal de no ir a la escuela». Gonzalo insistió a Pedro Antonio, quien se lo llevó a Tepemiche, pero de allí lo regresó a Santa Ana y le dijo: «Vete al pueblo con papá», señalando Gonzalo que su hermano Pedro Antonio fue siempre muy diplomático con él. Y para no lastimarle le dijo: «Quédate en la casa, y cuando la revolución tome más fuerza, te nos incorporas». Y Gonzalo, como siempre, obedeció a su hermano, al que más respetó.